Amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En este video vamos a hablar en resumen sobre otro tema relacionado con la ingeniería de software. En este caso hablaremos sobre lo que se trata del ciclo de vida de desarrollo de software desde el enfoque del proceso unificado de desarrollo de software, más conocido como RUP. El objetivo de esta clase es saber los siguientes ítems relacionados a este concepto. Empezaremos con saber qué es RUP, cuáles son sus características esenciales. Hablaremos también sobre las fases del ciclo de vida del RUP. Y por último, básicamente hablaremos sobre cuándo o cómo utilizar RUP en los proyectos de desarrollo de software según su nivel de complejidad. Eso, se resume en este contenido. En primera instancia, ¿qué es RUP? Como bien lo dice, es un proceso de ingeniería de software que hace una propuesta orientada por disciplinas para lograr las tareas y responsabilidades de una organización que desarrolla software. Su meta principal es asegurar la producción de software de alta calidad que cumpla con las necesidades de los usuarios con una planeación y presupuesto predecible. Eso, en el contexto general de RUP, así se define, básicamente todo lo que está relacionado con el desarrollo de software, que eso va ligado a ciertas etapas de su desarrollo como tal. Las ventajas que maneja esta metodología, son, por ejemplo, en un proceso de software hecho a la medida para ser publicado y hacerlo accesible para todo el equipo de desarrollo. Eso lo que explica por esa ventaja es que para todo el equipo de desarrollo ellos tienen que estar ligeramente involucrados con todo el proceso de desarrollo de software, mediante las tareas, los procesos, los recursos que dispongan a su disposición para poder realizarlos sea a corto o mediano plazo. Un proceso de software configurable para satisfacer necesidades específicas de un proyecto. Es decir, que el producto software tiene que estar acoplado, además de debe estar acoplado a las necesidades del cliente, debe también poseer, las características de que pueda evolucionar con el tiempo o a futuro para que no haya, riesgos de fallos y esas cosas. Una decisión común del proceso que puede ser compartida por todo el equipo de desarrollo, ayudando a asegurar una comunicación clara y sin ambigüedades entre miembros del equipo. Eso quiere decir que los miembros del equipo tienen que estar ligadamente intercomunicados durante todo el proceso de desarrollo. De tal forma de que se cumpla, con todas las expectativas que requiere el cliente para llevar a cabo en su desarrollo más específico. Y por último, ofrece a cada usuario un filtrado personalizado de la definición del proceso publicado, acorde con su rol dentro del proyecto. Eso habla de que cada persona dentro del equipo de desarrollo cumple, básicamente tiene unas tareas específicas de acuerdo a su rol en cual desempeña para llevar a cabo el desarrollo de un producto software. Normalmente, los roles que se adaptan para ese caso, en la gran mayoría, se conforma por un grupo de desarrolladores. Básicamente también se está conformando por un líder de proyecto y, más que todo para coordinar ciertas tareas que llevan a cabo ese proceso. Y de eso se trata, esas ventajas que llevan a cabo este modelo RUP. Las características esenciales, en su mayoría de los equipos de proyecto dentro de las empresas aún utilizan básicamente el modelo de cascada, como lo llaman comúnmente, para desarrollar los proyectos software, que es como el que se ve en la imagen a continuación, en donde se empieza por el análisis, el diseño, la codificación y la integración y pruebas como tal
que ese es como el proceso paso a paso que debe llevar a cabo para hacer un determinado producto, completando cada fase en una estricta secuencia. Al contrario de Ruby, se usa un enfoque iterativo por mini proyectos, que es una secuencia de pasos incrementales, el cual va generando versiones de un producto hasta llegar a una versión más reciente, el cual llaman el release. Normalmente este enfoque se maneja más que todo el mismo enfoque en cascada, salvo que la diferencia es que este enfoque se va manejando de manera, o sea, se va manejando un número de veces hasta llevar a cabo el producto más sofisticado para el cliente. En la actualidad existen tres características esenciales para este modelo. Una es dirigida por casos de uso, la otra es iterativo e incremental y el otro es centrado en la arquitectura. En esta parte se explica cada una a continuación. En la de casos de uso se describe de esta manera. Los casos de uso describen cómo los usuarios interactúan con el sistema a desarrollar, donde un usuario puede ser una persona u otro sistema que utilice las funcionalidades del sistema a desarrollar. Un caso de uso representa una funcionalidad puntual del sistema. Esto quiere decir que el caso de uso es básicamente como el requerimiento que debe de cumplirse para que el equipo de desarrollo ataque más que todo lo que indica dentro de ese documento para llevar a cabo lo que se especifica dentro de ese caso de uso. Es decir, de lo que diga el caso de uso es de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que tratar el software como tal. Iterativo incremental en Ruby se basa en la evolución de prototipos ejecutables o versiones del producto final que se muestran a los usuarios e inversionistas del proyecto. Cada paso por el ciclo de vida produce una versión del producto que incrementalmente se va refinando en las iteraciones de las diferentes fases. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente en esta característica, en la primera iteración puede, digamos, suceder de que se haya ejecutado un análisis, un diseño, una implementación y realización de pruebas de la primera versión del prototipo, el cual se va, bueno, básicamente evolucionando de manera iterativa. En cada iteración, o sea, dependiendo de la complejidad del caso, del requerimiento o caso de uso en ese caso, se va refinando ciertos detalles que especifica el cliente para llevar a cabo el producto final de la manera más completa. De eso se trata básicamente el desarrollo de esta característica de software iterativo incremental, que es básicamente se maneja en muchas empresas para que lleve a cabo la evolución de ciertas características en un software dependiendo de las necesidades del cliente. Y bueno, está centrado en la arquitectura, en donde, bueno, a nivel de Ruby, el proceso se basa en diseñar tempranamente una arquitectura base ejecutable. La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes o componentes más relevantes, dejando de lado los detalles, en la que incluye los aspectos estáticos y dinámicos del sistema. Esta se maneja básicamente para los que manejan, por ejemplo, una arquitectura ya existente en un software, bueno, como tal ya existente, por decirlo así. En estos casos se maneja también frecuentemente en muchas empresas donde se desea implementar, digamos, en un software existente algunas nuevas funcionalidades o características que requiere el cliente para que el software se optimice de una manera más efectiva. En estos casos los requerimientos, bueno, no van de la mano en parte, ya que para ese concepto se maneja lo que llaman controles de cambios o documentos de controles de cambios. ¿En qué consiste? Que son como, bueno, documentos donde especifican como que las nuevas funcionalidades que el cliente requiera que se deba implementar para llevar a cabo ciertas tareas específicas para ese software existente. Cabe destacar que estos controles de cambios, bueno, a nivel del equipo de desarrollo, eso implica un tiempo adicional para llevar a cabo ese desarrollo dentro de ese sistema, y eso pues acarrea un costo para el cliente en su desarrollo. Ese es un punto importante que deben tener en cuenta para que
puedan, bueno, llevar a cabo ese tipo de tareas de manera más efectiva. Bueno, a continuación, bueno, los elementos básicos del RUP. Con RUP básicamente un proceso de desarrollo es representado usando un conjunto de elementos de modelado, tales como roles, como le hemos mencionado, un conjunto de actividades, artefactos y flujos de trabajo, entre paréntesis workflows, entre otros. Un rol, como se especifica, expresa el quien, o sea, individuo o grupo, hace un trabajo en particular. Una actividad describe cómo es hecho el trabajo y un artefacto captura el trabajo realizado. Bueno, haciendo un paréntesis, cabe destacar que artefacto, bueno, normalmente se conoce como el conjunto de herramientas sobre el cual podemos expresar o visualizar de manera modelada cómo se va a representar un sistema. En ese caso para esos casos se maneja UML. Pero dentro de ese concepto no lo vamos a manejar así tan detalladamente, pero es para que sepan de que, pues para que tengan una idea básica de cómo se va a llevar a cabo un sistema basado en ese ciclo de vida. En RUP se encuentran cuatro elementos básicos, entre ellas los roles, que es en sí la connotación indica es el quien los realiza. Las actividades es el cómo se debe hacer las cosas. Los artefactos, el qué forma se debe representar. Y los flujos de trabajo es en el cuándo se debe ejecutar ciertas tareas o dichas actividades dentro del desarrollo. La estructura estática de RUB maneja como los elementos del proceso, o sea, actividades, disciplinas, artefactos y roles, están lógicamente agrupados dentro del corazón de las disciplinas del proceso del modelo RUP. Bueno, como pueden ver en la gráfica de la derecha, bueno, esa es una esquematización relacionada entre los roles con las actividades, el manejo de artefactos, y cada una de las actividades implica el manejo de disciplinas y flujos de trabajo que debe organizarse para llevar a cabo el proceso. Bueno, aquí vamos a explicar lo que son los roles. Un rol es una definición abstracta del conjunto de responsabilidades para las actividades a ser desempeñadas y artefactos a ser producidos dentro del proyecto por un individuo o grupo de personas, o grupo de equipo de desarrollo, para ser más exactos. Aquí en la imagen se muestra un ejemplo de un rol que se llama, por ejemplo, especificador de requerimientos, el cual ese rol conlleva dos actividades dentro de ese proceso, en las cuales se menciona, por ejemplo, el detallar los requerimientos y el detallar los casos de uso. Y si miramos más a nivel de detalle, por ejemplo, para el detallar los requerimientos, implican unos pasos para llevar a cabo esa actividad dentro de ese rol, básicamente. Entonces, entre ellos se menciona, por ejemplo, la primera es detallar los requerimientos de software, generar los reportes de soporte y empaquetar los requerimientos para su revisión. En esos casos es para la revisión por parte del desarrollador para llevar a cabo la tarea de su implementación. En la otra imagen, bueno, ahí lo que se muestra es básicamente cómo es que dentro del proceso de RUB están ligados varios roles para llevar a cabo un producto de calidad. Entre ellos se involucran, por ejemplo, inicialmente los analistas, bueno, inicialmente el líder del proyecto, de ahí en adelante lo que son los analistas funcionales, está también implicado los diseñadores, desarrolladores que llevan a cabo las tareas de implementación, los analistas de pruebas o testers que llevan tareas comúnmente relacionadas con las pruebas de ejecución del software desarrollado. Está la parte de la administración de configuración y el ingeniero de desempeño, en donde digamos ambos están ligeramente relacionados con la parte de la publicación de los desarrollos de software para que sean publicados a nivel de producción. Eso básicamente, esos dos roles se enfatizan básicamente en realizar esa tarea siempre y cuando el software sea avalado por los testers, o sea, que ellos indiquen que el software cumple con los criterios de aceptación del cliente para llevar a cabo su implementación a producción.
Eso es importante dentro de ese modelo. Bueno, las fases de ciclo de vida de RUP, se habla básicamente que un desarrollo RUP se da a través de cuatro fases, entre las cuales se menciona las que son la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la fase de transición. Este ciclo de fases finaliza con una versión completa del producto de software. Es decir, o sea, es importante que para este modelo, o sea, para las personas, para el grupo de trabajo que trabaja sobre ese modelo, debe pasar por esas fases para llevar a cabo un producto software de calidad. Bueno, para empezar, bueno, primero empezamos a explicar más o menos la fase de inicio. Entender lo que se desea alcanzar en una fase ayudará a aplicar el enfoque RUP a sus proyectos con más eficacia. Se seleccionará y realizará solamente las actividades que contribuyan al alcanzar todos los objetivos de un proyecto en particular. La meta más importante de la fase de inicio es alcanzar consenso entre todos los inversionistas y afectados por el desarrollo del proyecto, de los objetivos del ciclo de vida del proyecto como tal. Bueno, eso básicamente esta fase es importante debido a que normalmente el equipo de desarrollo hace reunión en consenso con el cliente para llevar a cabo una etapa inicial de cómo se debe empezar a trabajar para llevar a cabo un proyecto de software a desarrollar. Dentro de la fase de inicio se encuentran las siguientes actividades que se demuestra en el cuadro de la derecha, donde se hace la formulación del alcance del proyecto. Está la planificación y preparación de un caso de negocio, que eso digamos ocurre cuando se pretende mostrar digamos un caso de éxito como ejemplo en particular al cliente para de alguna manera convencer de que ese caso de negocio puede ser la solución a un problema de negocio en particular que quiera el cliente solucionar para resolver un problema en sí de software. Esbozar la arquitectura candidata es hacer referencia para definir de manera inicial cuál va a ser la arquitectura que se va a llevar a cabo para la implementación del software que requiere el cliente. Y bueno, está la de preparar el ambiente para el proyecto. Se hace referencia, bueno, a establecer cuáles son los recursos, los equipos, las personas. Básicamente, también se define como el presupuesto y el cronograma para llevar a cabo las actividades iniciales en esa fase de proyecto. Los artefactos que se manejan para ese propósito o para esa fase están, bueno, el documento de visión, el glosario de términos, está la identificación inicial de riesgos y el modelo inicial de caso de uso, que normalmente lo que hace es como solicitar a nivel inicial cuáles son las primeras funcionalidades que debe adaptar dentro de la arquitectura inicial para ese nuevo software que se va a desarrollar. Es decir, ese es como el primer índice de cómo va a verse el sistema a futuro. Bueno, a continuación, en la fase de elaboración, en la meta de la fase de elaboración es definir y establecer la fase de la arquitectura del sistema. Bueno, esta diferencia de la fase inicial, bueno, en ese ya se define ya una arquitectura ya más robusta para llevar a cabo el desarrollo de software ya digamos ya de manera ya a nivel iterativo que se vaya, bueno, evolucionando con el tiempo. En esta brindando así una base estable para la mayor parte del esfuerzo de diseño e implementación en la fase de construcción, que es la fase siguiente que ahorita vamos a explicar. Esta meta general se traduce en cuatro objetivos importantes. Cada uno trata un área importante de riesgo. Se manejan riesgos asociados con los requerimientos y con la arquitectura. También se manejan los riesgos asociados con los costos, cronograma y finalmente necesita manejar los relacionados al proceso y al ambiente de desarrollo. Bueno, las actividades que se manejan, como se ve en el cuadro derecho, bueno, o en la imagen de la derecha, perdón, está entre validez, establecer una arquitectura, refinar la visión,
crear un detallado plan de iteración para la siguiente fase, o iteración, bueno, en parte de esa fase, el refinar la arquitectura y seleccionar los componentes. Es decir, en esa parte es donde se define, normalmente es donde se define sobre qué lenguaje de programación, en qué arquitectura se va a manejar, o sea, en qué ambiente, si es ambiente web o si es ambiente para Windows, bueno, cosas así. Esos detalles son detalles ya, bueno, lo que llaman requerimientos no funcionales que se deben tener en cuenta para saber cómo se debe implementar y codificar ya por parte del equipo de desarrollo. Y está en refinar el caso de desarrollo, que ese pues hace mención bueno, al caso de negocio en la fase inicial. Básicamente como de definir ciertos detalles que debe tener en cuenta para que el cliente pueda especificar de manera más detallada cómo quiere más con exactitud que funcione el sistema software que él desea. Dentro de los artefactos está el prototipo ejecutable de la arquitectura, que hace referencia, bueno, a cómo se va a ver, cómo se verá de manera inicial el marco contextual del software y obviamente como para aprobación del cliente. Está también la infraestructura de desarrollo, es que se hace referencia a lo que ya he mencionado, o sea, cómo se va a manejar, digamos, a nivel del ambiente de desarrollo la infraestructura para poder hacer la simulación, digamos, de los procesos que requiera en la etapa de las pruebas que se deben realizar dentro del desarrollo de software. Está el documento de la arquitectura de software, que ese es un documento que solamente la persona que ejerce el rol de arquitecto de software debe implementar en el documento como tal para poder explicar de manera técnica cómo se va a desarrollar de manera moderada el software en sus etapas de desarrollo. Y el modelo de diseño, que es básicamente pues cómo cómo es que el cliente lo desea ver. En ese, digamos, se hace como un pequeño consenso entre la persona de arquitectura y el cliente para, digamos, definir sobre, bueno, cómo se verá y qué colores, digamos, o diseños se van a establecer para que el cliente lo vea más llamativo en esos aspectos. Eso sí ya eso entra en consenso entre esas dos partes. En la fase de construcción se enfoca de forma detallada el diseño, implementación y pruebas hasta lograr un sistema completo, con una alta calidad a un costo efectivo en sí. La meta de esta fase es resolver los requerimientos restantes y completar el desarrollo del sistema sobre la arquitectura base. Bueno, eso sí ya es más concreto. En ese sí es donde en esa fase es donde trabajan de manera más fuerte el equipo de desarrollo, bueno, los de diseño y desarrollo como tal, para ya llevar a cabo el producto final. Las actividades que se manejan para esta fase están, bueno, el desarrollar los componentes por completo, es decir, desde la etapa de diseño hasta la parte de la codificación, se debe manejar, bueno, ciertas metodologías y, bueno, y buenas prácticas para llevar a cabo la codificación y depuración del software. Está el optimizar y controlar procesos, el administrar los recursos de desarrollo, la integración del sistema. Eso aplica, digamos, si el sistema a desarrollar maneja módulos en particular de otras funcionalidades del sistema para poderlas integrar y llevar a cabo un software más completo. Y está el verificar versión del producto con la visión. Bueno, ese hace referencia a que cuando ya se tiene acabado como tal el software por completo, se debe verificar si el software cumple con los criterios de aceptación del cliente en sí. Es decir, si cumple con los requerimientos del cliente. Y en cuanto a artefactos está el documento del sistema. Ya digamos eso ya es a nivel pues a nivel de detalle ya cómo funciona actualmente el sistema ya desarrollado. Está el plan de publicación que hace referencia a cómo se debe publicar, o sea, el diseñar el plan para publicarlo en producción al cliente para que él haga las pruebas respectivas.
Eso siempre y cuando los analistas de pruebas den el aval de que el cliente pueda probar el software. Eso solamente sucede si los analistas de pruebas dan el aval de que el software está cumpliendo con lo que requiere el cliente, cosa que ellos tengan la plena seguridad de que con eso ya el cliente pueda probar el software ya con esas especificaciones de casos de uso ya completados. Está el material de soporte al usuario final, que eso es más que todo detalles donde puede, digamos, que puede ser una de dos, digamos, soporte para darle asesoría al cliente de cómo se debe usar el software ya completado. Y bueno, en los casos más frecuentes cuando pueden ocurrir, digamos, inconsistencias en el momento en que el usuario final haya ejecutado algún proceso en el software que de pronto haya fallado. Entonces, normalmente los desarrolladores entran como en esa parte de soporte ¿para qué? Para corregir inconsistencias y poder optimizar el software de manera que ya mitiguen, de manera mitigada, reduzcan los riesgos dentro del desarrollo. Y bueno, por último la suite de pruebas, que ese sí hace referencia, bueno, lo que he mencionado, a las pruebas que realiza el cliente para el cliente no, sino los analistas de pruebas para garantizar que el software funcione de acuerdo a los criterios de aceptación del cliente. Bueno, y por último está la fase de transición, en donde esta se enfoca en asegurar que el software esté listo para los usuarios finales. En la fase de transición puede extenderse algunas iteraciones, incluyendo las pruebas del producto dentro de la preparación para su publicación y el hacer los ajustes menores basados en la retroalimentación de los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente en esta fase de transición puede llegar, por ejemplo, a ocurrir que si el software está completo, o sea, está totalmente completado a nivel de requerimiento, o sea, puede suceder de que el cliente pueda, o sea, en ese proceso de transición puede que lleve a cabo a solicitar como que nuevos ajustes. Y esa es la más propensa en cuanto a que pueda solicitar, por ejemplo, nuevos controles de cambio para implementar, digamos, cosas que de pronto el cliente no haya tenido en cuenta o que se les haya salido, o que se les haya, ¿cómo se le dice la palabra? Salido de las manos y que de pronto no lo haya pensado con anterioridad y que de pronto el cliente de alguna manera necesita que esa funcionalidad faltante requiera ser implementada para llevar a cabo, bueno, un proceso en particular. Bueno, las actividades que se manejan para esa fase de transición están en ejecutar los planes para la publicación, el terminar el material de soporte del usuario final. Ahí es donde se refinan más que todos los detalles faltantes para el soporte del software como tal. Está el crear una versión del producto, bueno, una versión ya final o release, o sea, una versión más completa o sea, y que en el 99.9% de los casos no falle, que eso normalmente quiere decir el release. El probar, el entregar el producto ya publicado como tal. Y está el obtener una retroalimentación de los usuarios finales. Que eso normalmente es como hacer como, bueno, a nivel de otras metodologías, es como una retrospectiva que se hace eh, el equipo de desarrollo con los usuarios para, bueno, para saber qué cosas sugeribles pueden tender a mejorar en el sistema y esas cosas. Y bueno, los artefactos están básicamente lo que es el documento del sistema. Está un documento de los elementos implementados, que ese es un detalle técnico de qué componentes están ligados dentro del sistema software que se le entrega al cliente. Entre otras palabras, hace referencia a perdón, qué elementos técnicos están ligados dentro de la entrega. Lo que es código fuente, componentes y esas cosas. Materiales de soporte al usuario final, bueno, lo que hemos mencionado anteriormente en algunas fases. Y el suite de pruebas, que eso sí prácticamente viene siendo el mismo proceso. Bueno,
Mediante todo esto, bueno, ¿cuándo se debe utilizar RUP? Normalmente, bueno, esta metodología se puede utilizar para cualquier tipo de software, sea pequeño, mediano o complejo. Pero normalmente RUP se puede utilizar desde el principio en un proyecto de software y puede continuar usándose en los subsecuentes ciclos de vida de desarrollo de software después de la fase inicial, después de que la fase inicial haya finalizado. Bueno, ahí sin embargo, la manera en la cual se use esta metodología necesita ser transformada para ajustarse a las necesidades del cliente. Existen algunas consideraciones que modifican el cuándo y cómo se utilizarán las diferentes partes de RUP. Estas son, bueno, en dos puntos, pues está el ciclo de vida del proyecto, número de iteración, longitud de cada fase, bueno, hace referencia como a qué tiempo, o sea, no solamente en minutos, bueno, en tiempo así en horas, sino en días, semanas o meses, y si es a largo plazo que se ejecutará el proyecto. Y los objetivos de negocio del proyecto en parte, lo que es de enfocarse a la visión, al alcance y los riesgos que implica, el tamaño de esfuerzo para el desarrollo del software. Eso sí, es donde se mide ya el nivel de complejidad que se debe llevar a cabo para el desarrollo de un proyecto en sí. Bueno, en la parte derecha, pues de lo que hemos explicado ya anteriormente desde lo que es RUP hasta las fases y los flujos de trabajo que se relacionan en este recuadro. Bueno, hace referencia a cómo fluye el trabajar sobre un modelo RUP como tal. Ahí, como pueden ver en la imagen, están, bueno, los flujos de trabajo de proceso, los de soporte también, y de los cuales están ligados a cada una de las fases. Entonces ahí es donde, bueno, ese es como el comportamiento de cómo es el desarrollo de un sistema software con bueno, con este modelo RUP, que hoy en día básicamente es una metodología que se está trabajando fuertemente, pues, aunque hay otras metodologías que se están trabajando ya de manera más ágil, por ejemplo, entre ellas Scrum, que para este caso por el momento no lo voy a explicar, sino ya digamos en un apartado más adelante explicaré cómo es ese modelo Scrum, que de hecho, bueno, eso es un framework basado en valores, como lo llaman comúnmente, y es un modelo enfocado en el cliente. Eso, bueno, eso en resumen se trata como tal el modelo RUP. Bueno, estas fuentes bibliográficas se las dejo para que, bueno, para su consulta personal, básicamente, para que se retroalimenten de qué más o menos se trata como tal, más digamos a nivel de detalle de lo que es esta metodología. Que pues a decir verdad, bueno, eso es una metodología, bueno, que en la mayoría de las empresas se están implementando para desarrollar software a largo plazo, pero es una metodología que pues por lo general es bastante completa y que pues obviamente requiere un proceso de aprendizaje bastante intermedio, llamémoslo así por ese lado, pero es interesante por ese lado para poder llevar a cabo un desarrollo de software de calidad. Entonces, bueno, estas son las biografías que por el momento recomiendo para que se retroalimenten en esos aspectos. Eso por ahora, bueno, eso es lo que por ahora trato de hablar en resumen sobre lo que es el modelo RUP. Bueno, a continuación, bueno, después de una leve introducción, bueno, les voy a mostrar, bueno, lo que es la herramienta de Enterprise Architect. Vamos a inicio, entramos a Enterprise Architect. Bueno, este ya lo tenía instalado en mi equipo, la versión 13.0. Como pueden ver, bueno, solamente les voy a mostrar cómo es la interfaz para que se familiaricen un poco. Normalmente, pues, cuando uno entra, pues se ve básicamente esta pantalla, pues, para seleccionar un proyecto existente. O si bien lo desea, digamos, en este caso vamos a crear un nuevo proyecto.
en el cual, bueno, solo como para mostrarles, bueno, en este caso lo vamos a llamar, por decir algo, EA Projects o, bueno, proyecto EA de prueba. Bueno, ahí lo estoy escribiendo y, bueno, le dimos que abrir. Pero, bueno, aquí cometí un error. En realidad no estaba creando un nuevo proyecto, sino que estaba tratando de abrir uno. En ese caso ahí era que hacerle nuevo proyecto, como pueden ver. Y ahí ya pueden, ya pues poner un nombre a un nuevo proyecto. En ese caso voy a colocarle más bien nuevo corto y a test, ahí como para variar. Y por defecto cuando crea un proyecto sale esta pantalla pues de Model Wizard, que pues que consiste básicamente en seleccionar qué tipos de artefactos quieren asociar a ese proyecto. Bueno, entre las que ver están las del core UML, las vistas de requerimientos y las de extensión. Bueno, como pueden ver en esa sección, aquí en este caso va a seleccionar, bueno, requerimientos, casos de uso, vista lógica. Bueno, antes de darle a aceptar, bueno, aquí también pueden elegir otros tipos de modelos basados en patrones de aplicaciones, entre las cuales se pueden ver Java, Microsoft C# y Microsoft C++. Y también basados en ejemplos, como se ven por ejemplo también para PHP, también para una aplicación C# y bueno, entre otras cosas. Y aquí bueno, pues voy a dejar seleccionado esas tres y voy a seleccionar unas de arriba que son, bueno, de la parte de modelo de dominio y un modelo de clases, por decirlo así, y le damos a aceptar. Y lo que crea básicamente son 5 subproyectos dentro del modelo, que pues obviamente pues a manera de plantilla solo se ven de esa forma. Por ejemplo, para el caso del domain no se ve vacío, mientras que el de requerimientos pues es un proyecto en blanco, como también como el de los casos de uso, el de lógica y bueno, básicamente así se ve como la estructura. Ya digamos, eso ya es cuestión de ustedes definirlo de esa forma. Aquí, bueno, les estoy mostrando como el cuadro de herramientas, bueno, los menús correspondientes. En este caso el menú inicial está conformado por estos ítems que les estoy mostrando. Bueno, como pueden ver, a nivel de vistas, cuadros de ayuda. A nivel del menú de diseño se ve más que todo el Model Wizard, un nuevo modelo. Bueno, ahí ustedes se familiarizarán con cada uno de estos componentes que maneja esta herramienta, que pues obviamente está basado en modelamiento en sí. Modelo de, bueno, también pues por ese lado para modificar la apariencia. El menú digamos que tiene que ver con la parte de publicación de los modelos. A nivel de configuración de usuarios, esa es una parte que explicaremos más adelante. Bueno, a nivel de construcción, que eso hace, esta parte también, bueno, tiene que ver con el manejo de proyectos por medio de diagramas de Gantt y toda la cuestión. Y en esta parte de codificación, en este tiene que ver todo lo que es ingeniería inversa, también generación de código a nivel de modelos, etcétera. En esa parte es para la simulación de procesos. Esa es otra sección que explicaremos más adelante. Esta sección es para, bueno, para ejecutar, digamos, código fuente de algún modelo en específico que vayamos haciendo. Y bueno, la última, que es la escena, hace referencia a agregar, bueno, agregar extensiones o componentes a la herramienta para que sea más efectiva. Aunque por lo general lo vamos a manejar de ese modo. Aquí, bueno, solamente les voy a mostrar como un ejemplo de cómo se maneja. Digamos que aquí este es un diagrama de requerimientos y voy a agregar un componente de requerimiento. Normalmente cuando uno agrega un componente, normalmente sale un cuadro como este donde va uno indicando y describiendo en cada uno de los campos como ciertas propiedades y bueno, ahí es donde uno le define cómo se va a llamar el requerimiento. Y en la parte de abajo de donde se define el nombre del requerimiento, pues se le da una leve descripción.
Ahí digamos le estoy diciéndole registrar una factura a través del sistema, por decirlo así, como para escribirlo de esa manera. Y bueno, en la parte derecha se ve otras características, por ejemplo, qué tipo de requerimiento es, si es funcional, si es de performance, bueno, como puede ver en esa lista, el estado, ahí, bueno, el autor, bueno, en esa pestaña normalmente deja por defecto el nombre del equipo, pero ustedes pueden modificarlo para que lo puedan dejar con el nombre de, bueno, que ustedes definan. En ese caso yo lo estoy definiendo como iDevs Developer. Bueno, es más, le vamos a aplicar, aceptar y así se ve. Bueno, un detalle adicional y es que cuando ustedes especifican un objeto o bueno, en este caso un requerimiento, es mejor llevar como un estándar. Digamos que yo voy a manejar un estándar, por ejemplo, como requerimiento funcional y el número de requerimiento. Y así, digamos, sería más efectivo y más práctico para que lleven a cabo esas tareas de modelamiento. Para este caso, bueno, va a definir, digamos, otro requerimiento en donde, digamos, se llame, por decir algo, RF001, no, 02, en donde le diga, por decir algo, asociar, no, o, bueno, no, mentiras, en ese caso, digamos que asociar factura, o asociar productos a la factura, mejor. Y aquí, en la descripción, digamos, asociar productos a la factura, por decirlo así. Ustedes igual, pero igual eso sirve para detallar más a fondo. Pero eso es un ejemplo pues para mostrarles cómo funciona. Y bueno, y aquí digamos que lo estoy adecuando para que sea un poco más compacto. Y aquí digamos, aquí se maneja por cada uno de los objetos. Puedo asociar, digamos, por medio de enlaces, como se ven ahí. Puedo enlazar requerimientos a otros. Aquí digamos lo que hice es algo como que ese requerimiento depende de este, como para describir, digamos, de esa manera cómo debe implementarse un producto software. Claro que eso ya es un contexto de alto nivel, pues como pueden ver. Otro componente, digamos, aquí se maneja también todo lo que tiene que ver con la parte de diseño de interfaz gráfica, pero eso es ya más que todo una representación de lo que podría verse. Creo que para este caso, bueno, no vamos a ir en detalle, pero sí podríamos verlo más adelante. Aquí, bueno, en la parte izquierda, pues pueden ver los otros componentes, los otros controles que se manejan. Así como, por ejemplo, este que detalla la información del diagrama que está haciendo, bueno, cosas así. Y entonces, y entonces ahí uno va, pues, va manejándolo de ese modo. También se maneja la parte de los artefactos que habíamos explicado, que la cual existen varios tipos, que eso pues los veremos más adelante también, que eso sí obviamente pues no nos va a explicar a detalle cómo se ven a menudo, pero es bastante interesante como pueden ver. Bueno, eso pues como tal es así la herramienta en sí. En la próxima pues mi compañera Adriana les explicará más a detalle cómo se debe manejar los requerimientos en este desarrollo. En fin, bueno, esto como pueden ver, bueno, ya saben, bueno, si desean ver más contenidos referentes a temas de desarrollo de software, de arquitectura y, bueno, a nivel de resumen y más que todo ingeniería de software y esas cosas, bueno, pueden suscribirse a nuestros canales que se ven a continuación. Y pues sobre todo, bueno, para que se suscriban también, para que estén más enterados del tema, pues de lo que estamos haciendo y de lo que estamos compartiendo a nivel de conocimientos para que puedan pues desenvolverse el dado caso que estén interesados en esos temas. Y bueno, ¿qué más les digo? Bueno, les agradecemos por ver nuestros contenidos y sigan bueno, en contacto. Muchas gracias y hasta pronto.